ahora nos concentramos en los amigos que hoy nos visitan. Y quiero empezar inmediatamente con mi amiga, puedo decirlo, Carla Antonelli, que conozco desde hace muchísimos años y que acaba de estrenar esta maravilla de libro, que es La mujer volcán. Ya el nombre lo dice todo. Y la primera pregunta, ¿por qué te decides ahora a hacer esta biografía? Que, por cierto, has hecho con Marcos dos Santos, que me gustaría que presentaras también quién es Marcos dos Santos. Bueno, muy buenas a todos mis niños. Tú lo dices en italiano, buongiorno, yo lo digo en canario. Efectivamente. ¿Por qué ahora? Porque propio a los 64 años como que ya tocaba. 64 años. 65 ya, en julio. Sí, Madre mía, qué joven. La procesión va por dentro. Estás estupenda, querida. Entonces, bueno, era una cuestión de tiempo. Había gente que dice, no, pero si todavía te queda tiempo. Dijo, deja, que la vida, los sustos vienen de pronto y tú no tampoco los controlas ni los esperas. También, evidentemente, porque nada es casualidad, también hay otra serie de circunstancias, nada es una sola cosa. Y después de 2-3 años que hemos vivido y estamos viviendo un momento absolutamente oscuro de señalamiento, estigmatización hacia las personas trans, yo creo que era también necesario contar nuestras propias historias para saber de dónde venimos, pero también que sirvan para saber hacia dónde tenemos que ir. Además, una memoria lo que tiene es que tienes que recordar cosas y he verbalizado muchas cuestiones pero que muchísimas mis amigos cosas más íntimos han escuchado nunca. Es impresionante. El libro de Carla es maravilloso porque, bueno, sabéis perfectamente que a mí la gente valiente me encanta y de todos los ámbitos. El libro es realmente un relato de tu vida. Efectivamente, como tú dices, muchos amigos no conocían muchos aspectos del libro y que es un desnudo total, interior, íntimo de tu vida en el cual hablas de todo. Evidentemente la etapa actual, de la que hablaremos evidentemente, pero hablas desde tu etapa pasando por la prostitución, por supuesto todo lo que has pasado en tu casa, que me parece de lo más bonito del libro. Además, luego me hablarás un poco de tu mamá, que me ha emocionado mucho. Hablas de la prostitución, hablas de la transición, hablo de la infancia, hablo del franquismo, hablo de mi primera relación sexual, que a vista de hoy puede resultar incómoda en el sentido de que, claro, una niña de 14 años no contempla ni piensa en esas cosas, sino a vista de hoy te das cuenta que estuviste con un depredador sexual, ¿no? Porque alguien de 40 y tantos años con una persona de 13 años y pico para 14, lógicamente, ¿no? Pero como decimos en el libro, al final aprendimos a reptar e hicimos lo que pudimos, ¿no? Lo saben los lagartos, lo saben el mal país. Con respecto a Marcos es que le conocí desde hace bastante tiempo, un poco más cercano, allá por el año 2020, y él había escrito ya un libro de relatos cortos que se llamaba Cuadernos del Subtrópico Norte, y a mí me gustó mucho cómo escribía. Entonces nos fundimos los dos, hay más de 25 horas de grabación, de audio, en el puerto de la Cruz, y luego todo esto se produce un gran borrón, un gran borrador, y luego ya entramos ahí a cuatro manos. De pronto me empecé a acordar de cosas, incluso de nombres que no recordaba, fueron floreciendo todo, pero se fueron añadiendo muchas cosas que me iba recordando luego, porque por muy buena memoria que tengas, no la tienes toda. Yo te puedo decir que 2 días antes de entregarlos estaban añadiendo cosas. Por ejemplo, en mi bajada al infierno del mundo de las drogas, era una cosa que estaba terminando de rematar la propia noche del Día de Reyes, porque lo teníamos que entregar 2 días después a la editorial. Vamos por etapas, ¿te parece? Vale. Porque me gusta mucho, porque el libro de verdad es un recorrido de tu vida, además desde los infiernos al paraíso, desde el paraíso al purgatorio, es decir, todo lo que tú has vivido, además lo vives y lo comentas, y esto es el trabajo también de Marcos, que lo habéis hecho muy bien. Se nota el dolor, se nota la felicidad, se nota todos los sentimientos que tú has vivido. Háblame de tu niñez, porque yo creo que a pesar de haber vivido cosas muy, muy duras, creo que lo que tú has vivido puede ayudar a muchísima gente. ¿Cómo ha sido esta entrada? Tú has dicho que empezaste tu vida sexual
te estrenaste con un acosador, con un depredador sexual. ¿Qué te acuerdas de esos momentos? Piensa una cosa, Euprepio. Yo vengo de una España, yo nací en 1959 y yo vengo de una España donde no había información, donde lo que había era la desinformación de la dictadura franquista, ¿no? Entonces, por lo tanto, no había ningún espejo ni ningún tipo de referente, absolutamente de nada. Tú te sabes distinta, tú te sabes diferente, tú no encajas en lo que se presupone ya que son los niños y sí más en lo que son las niñas, pero evidentemente no tienes ninguna información de nada de la que se pueda tener hoy en día, de procesos de transición ni de nada por el estilo. Lo que sí hay, digamos, una cuestión, digamos, popular es el mariquita del pueblo, el que está señalado, el que está estigmatizado, incluso de aquellos que se casaron porque había que cubrir y tapar las cosas, incluso que me enteré posteriormente. Pero yo tampoco me veía reflejada en eso. No es hasta en un viaje que hago a Santa Cruz de Tenerife, que luego estuve estudiando arte dramático allí, donde descubro que existen personas trans. Entonces me quedo un poco alucinando en colores y al mismo tiempo se me abre un horizonte de luz de lo que yo soy, de lo que cuál es, digamos, mi propia meta, mi propio futuro y donde yo ya encuentro más conformidad conmigo misma. Es decir, inmediatamente con este viaje descubres que lo que quieres ser es mujer. Que me siento identificada la primera vez que veo a una persona trans, que le veo pechos, entonces pregunto que cómo es eso. Entonces ahí es donde se me abre el horizonte de posibilidades, porque supuestamente en la cultura popular yo era gay, pero yo no me sentía identificada con eso. Es verdad que, bueno, que con la representación de Jesucristo Superstar en la Acción Católica del Pueblo, a la que tuve que volver más de 4 décadas después para cosas poco lúdicas, que no vamos a hacer spoiler, pero que sucedieron en el año 2016. Allí, digamos, hago una salida al armario oficialmente, porque los dos personajes que tenía que hacer, uno era Nerón, ya era gay en la obra de Camilo VI, pero como no había quien lo hiciera, también hice Pilato, y yo mariconicé a los dos completamente, ¿no? Cogí saltos de cama de mi madre, todo, y aquello fue un absoluto escándalo, que de hecho no se volvió a representar ninguna obra en esa Acción Católica hasta bien entrada la democracia ya como otro tipo de salones. Y en el descubrimiento de tu propia sexualidad, cae en mis manos el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Yo ahí empiezo a descubrir y a llamarme la atención lo que es el sexo. Volvemos a repetir que no había información, que los cines se cortaba la película cuando había un beso, cuando se veía un pecho. Yo descubro un mundo, entonces yo quiero investigar qué es eso del sexo. Y a la primera opción y oportunidad que se me presenta, termino con lo que habíamos contado antes. Y luego es el descubrimiento de otro mundo, del mundo de las personas trans, que está significado en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, y con todas las amigas que encontré. Y de ahí es cuando me doy cuenta, de las manos también, bendita literatura, de otro libro de Orlando, que es Catalina Park. Ahí descubro que hay un mundo en las Palmas de Gran Canaria y entonces yo ya empiezo a fraguar la idea que yo en Weimar ya no puedo estar más, que yo me tengo que huir, que yo tengo que salir de allí. Ya después de aquella salida al armario no forzada, sino artística, ya el señalamiento era casi acosador, o sea, estamos hablando es decir, huiste del pueblo. Sí, de huiste perder un del diente, pueblo de puñetazos. y te encuentras en esa etapa. Con 17 años comienzas este camino que me gustaría que me comentaras de la prostitución. Un camino que desafortunadamente, como sabes, como todos sabemos, que en este programa hablamos mucho de todos los aspectos relacionados no solo con la diversidad, también con el mundo trans, y hemos tenido ya invitadas. Aquí sabemos perfectamente que la mayoría todavía son desempleadas. Hoy en día. No en esa época. Hoy en día es que muchas todavía están obligadas para sobrevivir a ser prostitutas. ¿Cómo fue
este encuentro con este mundo, no sé, que para mí es sórdido, claro, pero me gustaría saber cómo lo viviste tú con 17 años. Bueno, es sórdido en el sentido que se quiera ver, sí, pero estamos hablando... Yo concretamente de 1977 yo salgo de mi casa y de bruces yo me enfrento, salgo de una zona de confort y me enfrento a la brutal realidad que vive España en esos momentos, que es la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Yo me acuerdo, tengo unos 10, 15 días de salvamiento porque conozco nada más llegar al parque allí a una persona y estoy con él 15 días en su casa hasta que me echa porque realmente, o sea, yo no entraba por lo que realmente quería él y aterrizo de nuevo y después de 2, 3 días sin comer y a base de agua terminas en la esquina y terminas al mejor postor. Intentas buscar trabajo y no lo encuentras. Estamos hablando de que las únicas salidas posibles para las personas trans, sobre todo las personas salidas de su casa, que éramos la inmensa mayoría, porque era rarísimo una familia que aceptara a sus hijas, hijos, hijas trans, o incluso gays o lesbianas. Teníamos que salir de nuestros pueblos, sencillamente éramos repudiadas por nuestras familias. Y ya en la calle te encuentras, digamos, con la situación que no tienes ninguna más salida que esa o el espectáculo. Y allí estoy, y allí en ese parque es donde me pongo la primera hormona, con los chicos de la Cruz Roja que cuento, ¿no? Pero allí también es cuando vivo las redadas policiales, allí es donde se produce también las primeras elecciones democráticas de España, en junio del 77, allí es donde recibimos la democracia hostia limpia, de ya estaréis contentos maricones, ya tenéis democracia, allí termino en la comisaría de la calle Ripoche y amanezco en un charco de sangre después de un policía secreta al reconocerme, decirme aquí te quería yo ver maricón, y me revienta la cara contra la pared y de allí a la cárcel, ¿no? Entonces me hablan de la aplicación de la ley de peligrosidad social y doy un portazo de los juzgados, luego afortunadamente aquello quedó. Y huyo y busco refugio en una sala de fiesta que se llamaba el Britannia y digamos allí comienzo otra singladura. Pero desde ahí el punto de rebeldía de la no aceptación de lo que se supone y presupone que era la vida para las personas trans y de ver tantas personas de 30 y tantos años. Rechazas esta condena a hacer la calle para sobrevivir. Perdón, no te entendí. Es decir, que en realidad tú en ese momento, que prácticamente tuviste que prostituirte para sobrevivir, decides luchar para que esto no sea el único destino. Sí, no, pero no tanto el destino como la prostitución o comercio sexual, sino el destino ineludible que nos marcaba la vida, el destino ineludible de que podíamos caer presas al libre albedrío de las fuerzas del orden, al libre albedrío de que si nos querían aplicar la ley de peligrosidad social, que podía ser hasta 6 años de cárcel, donde había un campo de concentración en Fuerteventura que se llamaba Tefía, que de hecho se ha hecho una serie de televisión en Canarias que se llama Las Noches de Tefía. Yo me rebelo hacia todo eso, a lo que parecía que era el propio destino, ¿no? Y ahí es donde, trabajando ya en el Britannia, van a hacer un reportaje, un periódico de allí, y entonces, bueno, el periódico hay que leer el reportaje de enfermos, hormonados, exhibicionistas, pero yo estaba con la perra de las elecciones que se habían producido y yo no paraba de decirle al periodista que había que votar por el Partido Socialista, y entonces al final era un pie de foto que decía Carla Travesti politizado. Dice que hay que votar por el Partido Socialista. ¿Cómo ha sido este paso que ha durado? ¿Cuánto este menage con el Partido Socialista ha durado cuánto? ¿25 años? 25 años como militante, desde simpatizante militante. Pero cuéntame un poquito cómo ha sido este recorrido que, por otro lado, te ha llevado a ser la primera parlamentaria española, ¿no? Trans. Pero piensa, sí, pero lo que te quiero decir es que piensa que desde el 77 son más de 40 años mostrando simpatía por el Partido Socialista. En el Partido Socialista entro, digamos, de una forma más oficiosa en el año 1996-97.
que es cuando se crea el Grupo Federal LGTBI, y entro tras de asistir a una reunión con la que era eurodiputada Carmen Cerdeira, fallecida ya y muy, muy buena amiga, que la menciono varias veces en el libro. Por cierto, su hija me escribió el otro día para darme las gracias. Digo, pero las gracias de que tu madre tenía que estar aquí forzosamente, sobre todo en algunos momentos que actuó realmente con fundamento. Por esa época es cuando entra también Pedro Cerolo en el Partido Socialista, 1997. Luego está la caída de Almunia. Luego nos vamos al Congreso, donde sale José Luis Rodríguez Zapatero, elegido como secretario, donde ya se hace un programa electoral y donde ya se recogen, digamos, de las ONG de los colectivos, digamos, todas estas reivindicaciones, como era el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. De hecho, la primera reunión... Sí. Háblame de Pedro. Háblame de Pedro. Pues, Pedro Cerolo, al que le debemos, además que a ti también, por supuesto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque se lo debemos a él. Bueno, Zapatero por llevar evidentemente la ley a ser votada y a ser aprobada, y por lo tanto a ser uno de los primeros países del mundo, el quinto, si no me equivoco, a tener matrimonio entre personas del mismo sexo. Háblame un poco de Pedro, que todos lo echamos de menos, por lo menos yo le echo de menos como figura. Vamos, yo te digo que si Pedro hubiese estado vivo, muchas de estas cosas no hubiesen pasado. Carmen Calvo no se hubiese atrevido a dar el paso que dio, ni Ángeles Álvarez. No. Esto hubiese habido una frenada en seco desde el minuto 1. Digamos, hubo un envalentonamiento porque no hubo oposición fuerte. Yo, al fin y al cabo, yo era una diputada más, pero yo no tenía la fuerza ni, digamos, la capacidad de paralizar las cosas que tenía Pedro Cerolo, que tenía una voz pública muchísimo más potente y, digamos, unos cargos institucionales dentro del partido mucho más importantes, como secretario de Movimientos Sociales, y de hecho estar en la propia ejecutiva nacional del Partido Socialista. Yo no estaba en nada de esto. Y las palabras que decía Pedro Cerolo iba a misa y se respetaba. Estas se fueron nutriendo, se fueron envalentonando hasta que llegaron hasta donde llegaron, que un discurso que estaba exterior, digamos, lo interiorizaron en forma de un argumentario y lo enviaron a todas las agrupaciones de España. Aquella noche fue cuando empezó, digamos, realmente mi sufrimiento, el 9 de junio del año 2020, aniversario de la muerte de Pedro Cerolo. Fueron 2 años somatizando eso. Fueron 2 años donde prevalecía el interés superior, que era la ley integral trans. Pero cuéntame un poquito cómo pasó, porque te tengo que reconocer, yo he seguido evidentemente ese tema, conozco muchísimo a Carmen Calvo, además supongo que esta fue la razón por la que te fuiste al partido, entiendo, ¿no? Sí, no. Claro, supongo que fue esto, ¿no? Hay un octubre del año 2022, donde después de todos los avances, después de toda la visibilización, después de todos los de la lucha y los desgarramientos, de mis batallas también personales públicas con Carmen Calvo, donde parecía que todos se habían causado, el Consejo de Ministros había firmado, la ley había entrado en el Congreso, llega ese octubre y donde parece que se empieza a abrir una especie de agujero negro. Tan grande que tú te vas, Carmen Calvo, hombre, evidentemente, pues nunca se ha dicho, pero fue un momento también complicado para ella dentro del partido. Bueno, ella es dueña de sus propias decisiones, porque ella no dijo absolutamente nada en el año 2017, 2018, 2019, cuando el propio Partido Socialista redactamos la reforma de la Ley 3/2007, que lo que empezó a criticar en el año 2020, porque ya no existía, ya no el Ministerio de Igualdad no estaba con el Partido Socialista, empezó a criticar lo que no criticó en 2018-2019. Sí, era incluso mucho más avanzado y hablaba de menores de los 6 años. Y era un texto nuestro. Te quiero decir con esto que no era nada ideológico. Era absolutamente una guerra de poder donde nos vimos vapuleadas las personas trans en una guerra de celos por ver quién llevaba la bandera violeta. No hay más. O sea, pero qué feo. Me vas a permitir que feo, ¿no? Que un tema tan importante. Vosotros además lo sabes perfectamente, sois las personas, a mí no me gusta mucho, como sabes, hablar de colectivo, pero sois dentro de todo lo que es el ámbito de las personas LGTBIQ+, sois la persona más indefensa. Esto es así. Vamos a ver. Es así, desde todo el punto de vista, desde el punto de vista laboral, desde todos los aspectos, me parece que fue un momento
feo para todos. Ha sido pendenciero. Ha sido pendenciero. Porque una guerra entre dos ministerios, donde, y te vuelvo a repetir, que no hay ningún tipo de hemeroteca, donde ninguna de estas personas que se posicionaron en contra luego estén afirmando esto, nada en contra de la autodeterminación de género, nada en contra de la despatologización. Cuando en la Comunidad de Madrid, el propio Partido Socialista, y yo fui la ponente, llevamos una ley integral trans que hablaba de la despatologización y autodeterminación. Yo reto siempre a que alguien me traiga cualquier parte de la hemeroteca donde Carmen Calvo esté opuesta a todas estas cosas. Y una pregunta, ¿el Partido Socialista hizo algo para retenerte o no? Bueno, yo agradezco mucho las manifestaciones públicas. Estoy hablando... No estoy hablando de las manifestaciones públicas, que las conozco, y todos sabemos perfectamente que es lo que te conocemos, que nos hubiera gustado. No, pero no estoy hablando de los cargos. No, hombre, es que te quería nombrar a José Luis Rodríguez Zapatero, si no es poco el referente. No, pero estoy hablando de cuando te fuiste. Si no. retener cuando te fuiste los cargos de ese momento. Yo presenté a las 11 de la mañana de aquel día mi baja en el Partido Socialista. Yo escribí un comunicado el día anterior y llevaba por título "En mi nombre no". Yo hice todo lo que pude hacer. O sea, yo venía de una huelga de hambre del año 2006 también por una ley trans, que luego, y contra mi propio presidente en ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero, que él reconoció en el World Pride Mundial que hubiese sido mucho más necesaria sacar primero la ley de identidad de género, incluso que el matrimonio igualitario, porque era algo que afectaba mucho más en el día a día. Entonces, después de esos 2 años, después de esos enfrentamientos, después de llamadas por teléfono, después de tantísimas cosas, no llegó ese día. No, sencillamente yo recibí a las 6 de la tarde la confirmación que me había dado de baja, ya era una cuestión irreversible absolutamente, pero yo doy las gracias públicamente a quien me las dio públicamente, como fue José Luis Rodríguez Zapatero, públicamente no una, sino varias veces, que le gustaría que me quedara, como fue el presidente del gobierno de Canarias en ese momento, Ángel Víctor Torres. Pero fueron numerosísimos los mensajes. Pero te voy a decir una cosa, propio. Todas las personas que yo he visto, el 98%, lo otro es que no interesa. De las personas que yo he visto luego posteriormente, cuando he vuelto a ser diputada y ahora senadora, el que me he reencontrado ha sido un gran abrazo y cuánto me alegro por ti, Carla. Y esto es lo más importante. Cuánto me alegro por ti de una forma sincera. ¿Y Más Madrid qué tal? Más Madrid, yo no hay palabras para contar, digamos, el cariño con el que se me ha acogido, cómo se me trata, y luego la oportunidad inconmensurable de todo el trabajo que se puede estar haciendo, como ahora mismo en el Senado, un grupo pequeño que cada senador llevamos 5 portavocías, o sea, con un trabajo inmenso, pero brutal, de intervenir absolutamente en todos los plenos, cosa que la Asamblea de Madrid, como diputada, a lo mejor intervienes una vez al mes y a lo mejor tienes una portavocía. Vamos, que estás currando bastante. Pero cuidando, echando... ¿Y cuál ha sido, ahora, recorriendo de nuevo tus memorias maravillosas, cuál ha sido el momento más bonito de tu vida? Ha habido muchos momentos. Yo puedo recordar el momento del Teatro Romano de Mérida, del último día, el anfiteatro completamente lleno, la obra más vista de la historia del festival, con Paco León. Hombre, indudablemente el 13 de julio el 13 de julio de este año pasado, que cumplo años, el mismo día del cumpleaños se vota en la Asamblea que soy designada senadora por Más Madrid, allí está mi sobrina. El momento en que mi madre, postrada en cama, ya casi no ve, casi no oye, y me dice, cuando le digo quién soy, me dice Carlota. Yo también en paz, porque yo tenía un temor terrible, se lo decía a mi hermana, digo, si con la medicación y todo esto llego y me formo un escándalo, ¿te imaginas? Digo, yo no podría vivir con eso. Mi hermana se reía, pero era muy serio, pero afortunadamente yo sabía que mi madre me reconocía y que era yo, porque me había una frase clave y me decía, ¿estás ahorrando?
estás ahorrando. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Doña Tomasa. Doña Tomasa. Doña Tomasa. ¿Y qué le dijiste tú a tu mamá cuando te preguntó si estabas ahorrando? Sí, mamá, sí. ¿Continúas en el trabajo? Estoy forrada. Continúa, pero ¿de cuánto es el contrato? Yo, mamá, son 4 años. Son 4 años de contrato. ¿Y tu papá? Mi papá murió al poco irme yo de mi casa, a los 2 años, en el año 79. Ahí lo cuento también, fue un 13 de noviembre del año 79, donde yo me entero que ha muerto, pero porque le están dando sepultura, porque a mí no me avisan. Y ¿No te avisan? No me avisan, y hay un recordatorio muchísimo. Fue de las historias que más me atravesaron a lo largo de mi vida, un recordatorio que todavía tengo en casa, hijo ausente, ¿no? Que yo digo, ¿ausente de qué? ¿Ausente de quién? ¿Ausente de familia? Y fíjate, yo soy una persona resiliente a tope, reconvierto sistemáticamente, si no, no estaría aquí, querido, no estaría hablando, si no hubiese reconvertido tantas historias. No tenemos ninguna duda que si no hubieras sido resiliente no estarías aquí. Pero esa encontré la vía, esa encontré el camino, y fue cerca a 40 años después, donde en el entierro de mi madre, sí que fui, por supuesto, y donde al final se produce una catarsis y se encuentra el espacio y el tiempo 1979 con año 2016, y entonces yo respiro tranquila, ¿no? Como el día que mi hermana sorpresivamente en uno de mis viajes clandestinos, porque yo no pisé Weimar hasta 32 años después, que me hicieron un reconocimiento. ¿Nunca volviste? No, andar por las calles de Weimar no. Yo iba a ver a mi madre, entraba por un garaje. Pero en oculto, sin ¿sí? Que nadie te viera en el pueblo. Clandestina. Y un día mi hermana para delante del cementerio y me dice, ven. Y entonces me lleva por todo ese pasillo y me deja enfrente a la tumba de mi padre. Ahí empezó un poquito la catarsis. Pues te emocionas. Hombre, claro, es que si no me emociono no sería, no tendría sentimientos, no habría, Mucha gente dice que si este libro no va a visibilizar las vulnerabilidades, la imagen, dice que tienes una imagen de mujer fuerte. Digo, es que tenemos diferentes conceptos de lo que es la fortaleza. La fortaleza para mí no es ser impenetrable, la fortaleza para mí no es que nada te atraviese, ni sientas, ni padezcas. La fortaleza es caerte como todo el mundo, pero la fortaleza es poderte volver a levantar y volver a reconstruirte. Y luego... Que nadie te derrumba. Como decía Carlota O'Hara, mañana será otro día, y amanece, ves el sol. ¿Y qué es el amor para ti? El amor, decía la impronunciable, es un rayo de luz indirecta que te aplasta y te deja hecho mierda. Mi penúltima relación de amor fue un cuchillo en el cuello. Fue implorar por la vida, fue violencia machista, fue durmiendo con mi enemigo, fue la imagen de para todo el mundo, una increíble persona, y para el interior un maltratador psíquico y físico. ¿Por qué se ama? Bueno, no tenemos que recoger, también es algo de lo que hablamos todos los días en este programa, la violencia de género. ¿Por qué se llega a no poder salir de un amor tan desgraciado como es amar a un maltratador? Eso muchas veces hay gente que tiene capacidad de empatía suficiente para imaginarlo y ponerse en la piel, pero yo complicado, sí, pero yo muchas veces he leído gente como es que no sales a la primera hostia, como si todo se produjera en una primera hostia. Vamos a ver, lo que hay es todo un proceso de anulación y de despojarte, digamos, de tu fortaleza y hacerte sentir que eres una mierda, que no eres nada, que no vales para nada, que no tienes criterio. Y cuando todo ese proceso, incluso de aislamiento de tus propios amigos, se han producido, es cuando ya vienen también los maltratos físicos. Luego es cuando escuchas las frases, ves lo que me obligaste a hacer. Luego vienen los llantos, luego vienen los perdones, luego vienen los ramos de flores. Entonces, a veces, para algunas personas,
no pueden llegar a comprender nunca esto si no lo han vivido. Otra gente sí lo llega a comprender porque tienen la empatía suficiente para imaginarlo. Por eso tantas veces que oigo a tantas mujeres hablar de cómo han sido los procesos son casi idénticos todos en el sentido del proceso de captación, anulación, reconvertimiento en otra cosa distinta a la que conoció para luego dejarte hecha mierda. Y muchas veces cuando ya eres una piltrafa es cuando incluso se permiten el lujo a veces de abandonarte. Pero si tú quieres abandonarle en ese momento, como consideran que tú eres una posesión, entonces es cuando viene la virulencia y los asesinatos. Claro. Yo fíjate que una de las primeras películas que vi cuando tenía 14 años era Yo sono mía, que no sé cómo se traducía en español, supongo Yo soy yo, con María Schneider, adolescente. Y esta peli que vi con 14 años a mí me marcó un mogollón. Además la vi solo en el cine. Y es una peli que a mí se me quedó en la cabeza. Digo, coño, existe esto, pero estamos hablando de hace ya 50 años, casi 40 y pico años. Era lo no hablado, o sea, ojo, ¿eh? Bueno, hay mucha gente todavía no quiere hablar de estas cosas y tú sabes que mucha gente además no acepta que haya violencia de género. Sabemos perfectamente que hay un partido con el cual tú evidentemente te calientas muchas veces que no reconoce la violencia de género. Y otras tantas cosas, ¿no? Y otras tantas cosas. A mí me gusta siempre acabar este programa con una pregunta que es hablar de algo que me parece muy cursi, que son los sueños. ¿Qué sueño tienes? Yo, sueño... Porque tú has conseguido muchas cosas en la vida. Que este libro está llena de lágrimas, de dolor, pero también de mucha felicidad y de muchos logros que tú has conseguido en la vida. El sueño es volver a andar los caminos que se han desandado. El sueño es de todo aquello que hemos dejado atrás en estos 3 años, porque no nos lo dudemos que la campaña de desinformación ha sido brutal en las televisiones públicas, donde se han visto titulares de Oye, ¿te has metido últimamente? Además quiero que me cuentes un poquito, antes de hablarme de tus sueños, que nos hemos pasado de tiempo, pero no me importa. Ya nos apañamos. Tú te has criticado de forma además dura y muy contundente a Sonsoles Sones y a Ana Rosa Quintana. Sí. Cuéntame. No encuentro la página. Vamos a ver, lo que no puede ser es que tú hagas un desfile de militares, posibles defraudadores de una ley porque la quieren tumbar abajo. Bueno, posibles. Vamos a ponerlo. Uno a uno, ni sacar los casos absolutamente hiperbólicos de que si una persona trans mata, asesina, viola, está en la cárcel. ¿Dónde están el resto de los ejemplos? Las personas trans, adolescentes que están estudiando en instituto con sus familias, porque no llevas una madre que quiere a su hijo, porque no llevas a una persona que está trabajando en una empresa, ¿por qué no llevas a toda esa gente y das una idea plural de lo que es el colectivo? Ahora, cuando tú sí... Bueno, probablemente porque no hace audiencia, ¿no? Bueno, pues cuando tú solamente... Digo yo, no sé, hay que preguntárselo si solo lo a llevas ellas. Sistemáticamente, lo que crea una sombra de la sospecha, sobre todo un conjunto de personas que nos criminaliza de forma absoluta, tanto es así que de pronto un día veo en la televisión, digamos, un debate donde hay un cartel de fondo, una pantalla tan grande como esta cristalera, que dice transexuales bajo sospecha. Ahí es cuando a mí la sangre me hirvió. ¿Nos imaginamos en este país un titular que diga gitanos bajo sospecha? Vamos, hay una demanda. O maricones bajo sospecha. O maricones bajo sospecha, o gays bajo sospecha. O negros bajo sospecha. O negros, verdad que no, pero se produjo. ¿Se produjo esto de la noche a la mañana? No, ha habido una evolución. Es impensable que esto se hubiese producido hace 3 años, pero ha sido cada día un poquito una vuelta de tuerca. El otro día mismo vi otro programa de una presentadora de televisión con un señor que no era no sé qué, discutiéndole a una persona que no era una mujer, que era un hombre, que no sé cuánto, y una presentadora que ha tomado como bandera que el máximo orgullo de ella es soy mujer.
O sea, soy mujer en detrimento de que yo creo que tú no lo eres. Es que me parece tan lamentable haber llegado aquí. Entonces, claro que he levantado mi voz contra todo esto porque se está creando una imagen absolutamente tendenciosa sobre el conjunto de todas las personas trans de este país. Y todo por querer tumbar una ley. A lo que yo digo, si cualquier ley de este país que se hubiese cometido fraude de ley hubiese que derogarla, no habría ni una sola ley en pie. De entrada estaría prohibido el matrimonio entre españoles, españolas y extranjeros, porque hay gente que se casa por la nacionalidad. De entrada, con una sola denuncia falsa de violencia de género, o 2 o 3 de las 20.000 que hay reales, también estarían derogadas absolutamente todas las leyes. Por lo tanto, lo que se tiene es que la Fiscalía actuar de oficio y perseguir a quien hace fraude y además de forma tasativa y visible. Porque de estos militares de Ceuta o Melilla, uno claramente ha dicho, no, si yo me he cambiado de sexo para ver a mi hijo, porque como hombre no puedo. Madre mía. O sea, tú estás publicando que tú estás haciendo un uso fraudulento de una ley por unos intereses distintos a lo que esa ley Totalmente. Sí, pero no se puede criminalizar un colectivo para eso ni ponerle en duda. Pues Carla, ha sido un placer. Yo me quedaría aquí todo el día, pero ya mira cómo me están mirando. Vamos, me van a tirar de todo, Muchas gracias. Allora, Rafaela. Un beso, Rafaela, donde estés. Y gracias. Nati, cariño.